lo siguiente, regularmente nosotros para entender este tipo de cosas tenemos que hacer una separación entre lo justo y lo legal, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que hacer este tipo de separaciones? Y no solamente con OmniLife, en la vida en general, ¿no? Porque obviamente todos nosotros tenemos un parámetro de justicia, pero a veces nuestro parámetro de justicia no se condice con el parámetro legal de cada país, ¿no? Y en eso nosotros lo tenemos que tener claro. Por eso es que aparecieron también argumentos, qué sé yo, como que nos querían tirar abajo los productos y todo lo demás. Y en realidad, en la práctica, yo lo que he descubierto es que eh, lamentablemente esta ley es una mala copia de una mala idea. O sea, se los explico ya en la práctica. Así nos vamos viendo lo que les quiero comentar. Un momentito. Espérenme un momentito. Bien. Entonces, tenemos que compartir pantalla y lo vemos acá. Me indican, ¿están viendo el flyer? Perfecto. Sí, Jorge. Listo, eso era lo que quería saber. Bien, el asunto es más o menos así. Nosotros cuando empezamos a estudiar el tema, una de las primeras cosas que yo trato de hacer es siempre ir a la fuente. O sea, a mí siempre me ha servido, ¿no? ¿Por qué ir a la fuente? Porque eso permite entender de dónde surgen las cosas, ¿no? Y ahora, lo primero que tengo que aclarar es esto. A ver, se me está trabando esta cosa. Que esto tiene que quedar clarísimo, no solamente para nosotros, que nosotros lo tenemos claro, sino que para la gente que nosotros vemos, porque obviamente otra de las características que vamos a darnos cuenta es que nosotros estamos no solamente tratando de aprender para nosotros, sino que tratando de aprender para nuestros clientes, para los nuevos distribuidores, etc. Y quizás uno de los mitos más arraigados que existen es la idea de que la vitamina engorda. ¿De dónde surgió esta idea? Esta idea surgió en los años 70. En los años 70 se hizo mucha investigación con respecto a la nutrición, con respecto a la salud. Uno de los grandes pioneros fue Linus Pauling, que fue asesor de la NASA y bueno, hizo grandes descubrimientos con respecto a la vitamina C y el cáncer. El asunto es que lo hizo in situ con él, o sea, le dio cáncer a él y comenzó a usar lo que él había teorizado en los años 60. Es más, llegó a consumir hasta 14 gramos de vitamina C por día y él lo que hizo fue parar el cáncer. Pero también inició toda una suerte de investigaciones con respecto al uso de los macronutrientes, o sea, perdón, de los micronutrientes en forma masiva. Pero ¿qué sucedió en los años 70 y 80? Las multinacionales, que eran la mayoría de las que financiaban este tipo de investigaciones, quisieron en un momento determinado patentar en ese momento los nutrientes. Obviamente no podían patentar la vitamina C, la vitamina A, la vitamina D. O sea, ¿por qué significaría eso? Eso significaría que una persona que tuviera la patente de la vitamina C sería dueño también de las naranjas, de los kiwis, etc. Entonces no se podía hacer. Conclusión, lo dejaron de lado. Pero ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que se dedicaron a la investigación de productos farmacológicos por un lado y a la investigación de la genética por el otro. Y a la investigación de la genética por el otro lado. A ver. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Obviamente ustedes ven que hoy en día, gracias a la genética, las empresas pueden patentar semillas, ¿no? Y eso es todo un problema alimentario a nivel mundial. Pero dentro de ese proceso también se inventaron un montón de
argumentos que hoy en día están muy arraigados en la gente. Este es uno de ellos. Otro de ellos es la hipervitaminosis, ¿no? O sea, no, mirad, si tomo demasiada vitamina me va a dar hipervitaminosis. Primero, hace muchos años que no se detecta un caso de hipervitaminosis en el mundo. Y si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, la Argentina tiene un déficit de vitamina A del 47%, o sea, el 47% del pueblo argentino tiene falta de vitamina A. ¿Por qué hablo de la vitamina A? Porque es una de las vitaminas que supuestamente tendrían que ser proclive a generar hipervitaminosis. O sea, ni siquiera en sí existe la ingesta diaria recomendada, ni hablar de la vitamina D, que quedó bastante al descubierto gracias al COVID. Entonces, en ese tipo de cuestiones se generaron argumentos. Entonces, uno de los primeros argumentos fue las vitaminas engordan. Entonces, nosotros lo que tenemos que aseverar es esto, la vitamina no engorda. ¿Y cómo es esto? Miren, esto es una tabla nutricional que preparé donde aparece el Biocross, que es tema de lo que nosotros estamos viendo, donde es incluso un sobre de Biocross tiene menos calorías que 100 gramos de calabaza, 100 gramos de zapallo. O sea, una persona come 100 gramos de zapallo y tiene 26 calorías, se toma un sobre de Biocross y tiene 25. Entonces, imagínense ustedes, la gente dice, no quiero engordar, voy a comer queso blanco light y tiene 4 veces más calorías que el Biocross, ¿no? Al lado está el consumo, o digámoslo así, el consumo diario recomendado, que va entre las personas de entre 25 y 60 años de 3.000 calorías para varones y 2.200 para mujeres. Entendiendo algo, todo esto tiene que ver con el nivel de actividad. O sea, si una persona, por ejemplo, tiene poca actividad, incluso esta cantidad de calorías es demasiada y le va a generar problemas de peso. Por el otro lado, si la persona es deportista, hace mucha actividad física, etcétera, obviamente para una persona en esas características, estas calorías tampoco son eficientes porque necesita más. Ahora bien, ¿por qué decimos esto? Esto básicamente está dado en torno a los azúcares. Y explico lo siguiente, entrando ya en el tema de la ley de etiquetado. Bueno, el etiquetado frontal fue una idea, entre comillas, de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Y por qué se hizo? Obviamente el argumento es muy válido. Dice que es la forma de transmitir conocimiento a las personas por el alto grado de diabetes, el alto grado de obesidad, la hipertensión, etcétera. Y obviamente esos elementos, si a las personas cuando consumían productos, se les generaba un estado de alerta para que obviamente tuvieran el cuidado suficiente al elegir los productos. La NOM mexicana viene del año 2010, pero lo que hicieron fue una reforma dentro de la NOM. Lo curioso del caso, y esto quiero que quede claro, en México los únicos dos productos que tienen etiquetado de alto en azúcares son la Chiva Cola y el Magic Silver, que por el otro lado lo considero obvio. O sea, ¿eso qué significa? Significa que después vamos a ver algunas cosas que son totalmente inconsistentes con esta ley, pero hay una hecho que es muy interesante. Ya esta ley, siendo inconsistente, fue mal copiada por los chilenos y fue peor copiada por los argentinos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente la mayoría de los casos, y esto lo digo porque lo he visto, a mí, yo he hecho ordenanzas, he generado ordenanzas, y he visto ordenanzas que son copias, pero son copias, la persona que hizo el proyecto de ordenanza ni siquiera la leyó. En la época, por ejemplo, yo hice ordenanzas para la bioconstrucción, que es un tema totalmente aparte, pero conozco el tema. Y me tocó en el momento en que yo estaba haciendo todo eso, dicho sea de paso, sacamos la ordenanza acá en Bahía Blanca, se puede construir con tierra, con adobes y tener final de obra, ¿no? Pero encontré muchos proyectos de ordenanza de bioconstrucción, por ejemplo, techos verdes, unidades climáticas, etcétera. Y por ejemplo, el manual de techos verdes o la ordenanza de techos verdes, que acá en Bahía nunca se dio porque la persona no hizo el seguimiento adecuado, era simplemente
en ese momento, fotocopia de la ordenanza de techos verdes de Capital Federal. No había ningún tipo de análisis zonal, no había, o sea, piensen ustedes, yo estoy en una ciudad donde pueden llegar a haber ráfagas de 90 kilómetros por hora, que no tiene nada que ver con los techos que pueden llegar a tener en Cava, ¿no? Entonces, es muy común en las legislaciones que las personas no reflexionen con respecto a las ordenanzas. Y este es un caso palmario. Vean ustedes lo que pasó con la ley de alquileres. Era tan mala la ley de alquileres en la Argentina que la tuvieron que derogar y ahora hay un vacío legal con respecto a eso. Bueno, este es el caso de una ley deficiente, copiada, mal copiada, digámoslo así, por la legislación chilena y encima mucho peor copiada por la legislación argentina. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ven, estos son básicamente los objetivos de la ley, para que más o menos se entienda. Dice, garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada. Dar información nutricional comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas para resguardar los derechos de los consumidores. Advertir a las y los consumidores sobre el exceso de azúcar, sodio, grasa saturada, grasas totales y calorías. Y prevenir la malnutrición de la población y reducir las enfermedades crónicas no transmisibles. Nosotros sabemos que todo eso es, como dicen por ahí, zaraza. O sea, no, imagínense ustedes, por una etiqueta no va a pasar eso. No pasó, por ejemplo, con la reglamentación de la alimentación de 5 colores. ¿Por qué tiene que pasar con esto? Vean ustedes, todo el mundo habla de que hay que consumir 5 colores al día. ¿Quién los consume? ¿Cuánto duró, por ejemplo, los pulmones destruidos de un fumador puesto en los paquetes de cigarrillos? Que todavía aparecen. ¿La persona deja de fumar por eso? No. Bueno, en definitiva, acá va a pasar lo mismo. El problema es que en el caso nuestro fuimos los primeros. Y ahora les explico cómo es la situación. Bueno, en el artículo 4 dice, deben incluir en la cara principal, por eso viene en el frente, en la cara principal, un sello de advertencia indeleble por cada nutriente crítico en exceso según corresponda. Exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de grasa saturada, exceso de grasas totales y exceso de calorías. ¿Está? Eso tiene que venir. Y esta es otra parte interesantísima. En caso de contener edulcorantes, el envase debe contener una leyenda precautoria inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia con la leyenda. Contiene edulcorante, no recomendable para los niños. Vean ustedes el primer absurdo, porque ya estaba puesto en la parte posterior de la etiqueta. No tiene sentido esto. Obviamente, ¿eso qué significaría? Significaría que en un punto decimos que sí, dicho sea de paso, a mí todavía me quedan cajas sin marca. Y está acá también. ¿De qué sentido tiene? ¿Y por qué pasa eso? Porque en México, la parte de atrás dice, este producto es un producto nutricional y es responsabilidad de su consumo, tanto del que lo vende como del que lo consume. ¡Chao! Entonces, hasta, entre comillas, se podría llegar a justificar. Pero ser redundante en esto, acá en la Argentina, como todo, es absurdo. Y además dice, en caso de contener cafeína, el envase debe contener una leyenda precautoria inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia con la leyenda contiene cafeína. Evitar en niños y niñas. Y acá hay otra historia interesante con respecto a esto. Primero, la cafeína, si ustedes ven en la práctica, la cafeína no tiene ingesta diaria recomendada. Entonces no se puede hablar de exceso o de deficiencias. O sea, ¿cuál es el sentido de decir que no tiene cafeína? Por el otro lado, ¿a qué, entre comillas, alimenta la mayoría de la gente a los chicos? ¿No lo hace con mate cocido? Y la mateína tiene, proporcionalmente, tiene más o menos unos 65 miligramos de mateína, convertible en cafeína, por cada mate cocido. O sea, una persona toma 2 mates cocidos y ya tiene 130 miligramos de cafeína en el organismo, contra 81 que tiene esto.
¿Se entiende? Es más, la organización, la Asociación Americana de Cardiología recomienda a los hipertensos que no consuman café por sobre los 300 miligramos, porque puede generar un problema a nivel de presión. Pero 300 miligramos, imagínense, usted tiene 81. O sea, necesitaría una persona, entre comillas, hipertensa, y por supuesto estamos hablando de un producto que tiene un montón de otros elementos, que dicho sea de paso, en ninguna parte de la ley aparecen, tendría que tomarse por lo menos entre 4 y 5 sobres de Biocross para tener la ingesta, entre comillas, recomendable de cafeína, ¿no? Recomendable. Pero hay un dicho que es interesante, la vitamina B3 actúa como un inhibidor de la excitación de la cafeína. Por eso es que la reacción que generan las personas que consumen el Biocross no es de alteración. Le da la sensación de tener energía o la energía que tendría una persona que durmiese una siesta. Después vamos a ver por qué. Porque hay un producto o un elemento que por un lado es contraproducente, acentúa la ley, pero por el otro lado es altamente benéfico en la salud. Ahora bien, estas son las benditas etiquetas, son todas. O sea, básicamente toda la ley se basa en estas 7 etiquetas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta ley se promulgó el año pasado, en octubre del año pasado. Pero entró en vigencia a partir del 20 de agosto. ¿En qué? En las grandes empresas, en los grandes productores, donde por supuesto también entra OmniLife. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Si ustedes ven la fecha de vencimiento de los productos, van a encontrar, a mí me pasó, yo ahora no lo tengo, pero tenía una caja que tenía fecha, esta caja tiene fecha de vencimiento el 20 del 8, perdón, 29 del 8. Tenía una caja de fecha de vencimiento el 30 del 8 y resultó que esta con el 29 no tenía el sello y la del 30 sí lo tenía. ¿Por qué? Porque era más o menos el cálculo que existía de ingreso al país del producto, ¿no? Entonces, empieza el 20 de agosto, pero a partir del 20 de febrero va a empezar a regir hasta para los chupetines. Todo va a venir con esta etiqueta. Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que darnos cuenta? Primero, nos tocó a nosotros, le tocó a la Coca-Cola. La Coca-Cola no nos interesa porque la gente, aunque le están diciendo hace 100 años que es veneno, lo siguen tomando. Así que imagínense, una etiquetita no va a permitir, no va a inhibir a una persona de consumir eso, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que resulta realmente interesante para que nosotros lo comprendamos? Bien. El consumo promedio de azúcar refinada, que eso el otro día lo posteé en mi Facebook porque obviamente estaba estudiando el tema, ¿no? Es en promedio, 115 gramos diarios, 115 gramos diarios de azúcar, cuando la ingesta diaria recomendada máxima es de 25 gramos. ¿No? ¿Eso qué significa? Que la ingesta diaria, la ingesta promedio anual de un argentino promedio consume 42 kilos de azúcar. ¿Lo quieren en términos más fáciles? Piensen ustedes que una bolsa de cal pesa 30 kilos y una bolsa de Portland pesa 50 kilos. O sea, casi una persona se consume por año casi una bolsa de Portland de azúcar. O sea, si la persona tuviese que llevar el azúcar que consume, tendría que llevar en el hombro una bolsa de Portland. Y estamos hablando del promedio. No estamos hablando del máximo. Estamos hablando del promedio. Imagínense las personas que realmente consumen azúcar. ¿Quién dijo 42? Dijo 80. Entonces, en esas condiciones, una persona, ¿cómo no se va a enfermar de diabetes? ¿Cómo no va a tener sobrepeso? Lógico que lo va a tener. Ahora, ¿cuál es el otro problema que existe? El famoso jarabe de maíz de alta fructosa, el JMAF.
que también se le está dando toda una suerte de mala publicidad y todo. ¿Por qué explico todo esto? El problema no es el producto, son las cantidades. O sea, el problema no es ni siquiera consumir azúcar blanco, es el problema. El problema es la cantidad de azúcar que consume la gente. Entonces imagínense ustedes, por ejemplo, que de jarabe de maíz de alta fructosa, que lo encontramos en masitas, en yogures, en saborizantes, la barbacoa, la salsa ketchup, la mayonesa, la mostaza, todo eso tiene jarabe de maíz de alta fructosa. La pregunta es ¿por qué? Siendo un elemento dulce, ¿por qué está en cosas saladas, por ejemplo, como la mostaza? Y es simple, porque se realiza, los fabricantes lo que hacen es una media. Usan azúcar para resaltar el salado y usan sal para resaltar el dulce. Por eso es que ustedes en cosas dulces van a encontrar sodio. ¿No? Masitas dulces, ustedes miran la etiqueta y tienen sodio, y algunas están llenas de sodio. ¿Qué es el siguiente elemento? Imagínense ustedes que a nosotros nos dicen que tenemos que consumir una ingesta diaria promedio de sal de entre 2 y 5 gramos. Y el promedio argentino es de 12 gramos. O sea, imagínense ustedes, estamos hablando del promedio. O sea, hay personas que primero agarran el salero y después agarran el tenedor. Obviamente ese tipo de personas está por sobre los 20 gramos de sodio por día. ¿Sería de extrañar que esa persona en algún momento determinado se le desate la hipertensión? Para nada. Sería lógico. Ahora, ¿dónde comienza el problema? Este problema que les voy a explicar ahora es un problema que pasa con todo el etiquetado. Pasa con el sodio, pasa con las grasas, pasa con todo. Y es este. La etiqueta dice exceso en azúcares. ¿En qué caso es en exceso en azúcar? Bueno, la norma indica que el 10% de azúcar es, digámoslo así, la unidad tolerable. Que por sobre el 10%, bajo el 10% es bajo en azúcar. Y sobre el 10% es alto en azúcar. Pero acá es donde está la inconsistencia, que vamos a ver más adelante que es una inconsistencia de estas leyes latinoamericanas. Por ejemplo, si un producto tiene el 2% en azúcar, es bajo en azúcar. Pero si tiene el 9% también es bajo en azúcar. Por el otro lado, si un alimento tiene el 11% de azúcar, es alto en azúcar. Pero si tiene el 80%, el 80% de azúcar, también es alto en azúcar. Entonces, ¿eso qué significa? Significa, por ejemplo, ustedes van a comprar, digámoslo así, una barrita de cereal, con nueces, almendra, etc. Ustedes saben que las barritas tienen que tener un aglutinante. Y básicamente el aglutinante regularmente o es glucosa o es miel. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Supongamos, la barrita de cereal que vamos a buscar tiene un 15% de azúcar. Es alto en azúcar. Pero la barrita que tiene miel, también tiene un 15% de miel, también es alto en azúcar. Sin embargo, una es perjudicial y la otra es benéfica. Porque ahí es donde está el otro gran problema. No permiten que se pongan las bondades y los contenidos saludables en las etiquetas en la parte frontal. O sea, todo eso de fortificado con vitamina E, qué sé yo, adicionado vitamina C, todo eso desaparece. Lo único que queda es o la caja sola o la caja con estos sellos. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esas condiciones, vean ustedes lo siguiente, nuestras etiquetas están igualadas a las de la Coca-Cola. O sea, tienen los mismos requerimientos de la Coca-Cola. Ahora, la pregunta concreta, ¿es lógico eso? No, no es lógico, pero es la ley. Y ese es el gran drama. Ahora bien, imagínense ustedes que
este proceso tiene que ver con todo lo que sucede a nivel, por ahora, latinoamericano. El gran problema es que Uruguay también está copiando esto. Y también está copiando esto Perú. O sea, esto se va a transformar en endémico. Entonces la pregunta concreta, les digo, cuando uno estudia esto, descubre las inconsistencias y las incoherencias, pero a cada paso que da. Imagínense usted, estamos hablando de prácticamente 9 etiquetas que definen la conducta de consumo de la población. Es absurdo, pero es lo que hay. Ahora bien, ¿se podría haber hecho mejor? Sí, se podría haber hecho mejor. En otras palabras, ¿se podría haber copiado mejor? Ni siquiera pidamos que se les ocurra, porque en estas reglas, como todas las reglas que se aplican por estos lados, regularmente no se le preguntan a los que saben. O sea, el colegio de nutricionistas venía alertando sobre esto. Los ingenieros en alimentos venían alertando sobre esto, porque son inconsistentes. Es absurdo. Es como, qué sé yo, es como es como ver una película de ciencia ficción en blanco y negro. Es absurda. Entonces, la pregunta que nos queda es, ¿se podría haber copiado mejor? Y la respuesta es sí. ¿Dónde se podría copiar mejor? En Europa. Europa también tiene una ley de etiquetado frontal, pero no se parece en nada a la ley de etiquetado frontal de México y de Argentina. Es mucho más coherente. Ven esto. Estas son las etiquetas. Estas son las etiquetas. ¿Qué indican las etiquetas? Primero, la parte de arriba es conocida como Nutri-Score y funciona como, ¿vieron ustedes cómo vienen los aparatos electrónicos, las heladeras, los aire acondicionados? Donde nos dice el nivel de consumo que tiene cada uno de estos aparatos. En esto funciona exactamente igual. El A, que sería el verde, es obviamente saludable. Y el E, que sería el rojo, es menos saludable. Entonces, obviamente la primera parte es vincular con el color el nivel de salud o de saludable que puede ser el producto. ¿Cómo lo hacen? De esta manera. Vean ustedes, por ejemplo, arriba. Ese es el control nutricional. Por ejemplo, este ejemplo dice que de azúcar es no saludable, pero de sal es saludable. ¿Se entiende? En el medio dice la cantidad de sal, de azúcar, de grasas saturadas que tiene el alimento por porción. Y abajo, obviamente, el porcentaje de referencia. Esto es saludable. O sea, la persona puede elegir bien. O sea, si nosotros no hubieran puesto este tipo de etiqueta, obviamente habría aparecido en verde y obviamente las referencias hubiesen sido bajas. Ahora bien, entramos en otro tema y es el siguiente. Cuando nosotros vemos la etiqueta dice, este producto tiene exceso de azúcar. Y ahí es donde todos me decían, pero ¿cómo el exceso de azúcar? Bla, bla, bla. Hay un problemita. Es lo que se considera azúcar. Para la legislación argentina, en el artículo 8 dice que es declaración obligatoria de azúcares. Esta misma ley dice, es obligatorio declarar el contenido cuantitativo de azúcares, entendiendo como hidratos de carbono simples, disacáridos y monosacáridos. ¿Lo explico más fácil? Los azúcares son todo tipo de carbohidratos que se encuentran naturalmente en un alimento o que se añade. Los que se aplican naturalmente en un alimento no están contemplados en esto, ¿no? Recuerden ustedes algo, dentro del marco legal, nuestros productos como alimentos son considerados como ultraprocesados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Significa que si es un alimento ultraprocesado, todo lo que tiene es aditivo, son un conjunto de aditivos.
sea, nosotros sabemos el origen y todo lo demás, pero para la ley argentina, nuestros alimentos están dentro de la gama de ultraprocesados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se habla de azúcares, no se habla de azúcar, se habla de esto. O sea, todos estos son azúcares. El azúcar moreno, el jugo de caña, la dextrosa, la fructosa, la maltodextrina, la melaza, qué sé yo, el sirope de arce, que es, acá no se consume, pero está, la lactosa, todo eso es azúcar, legalmente todo eso es azúcar. Y ahí es donde tenemos el problemita. ¿Por qué? Porque obviamente uno de los elementos que más, o sea, que aparece como referencia en todos nuestros productos es la maltodextrina. Entonces, si ustedes lo ven, en el caso del Biocross está en primer lugar. No, dice maltodextrina. Y la pregunta entonces del millón, entendiendo que ahí es donde está el problema. O sea, la maltodextrina se interpreta como azúcar y por lo tanto, y en la práctica es un edulcorante. Por lo tanto, lo que se mide es la cantidad de eso. Yo lo que cuando les preguntaba, cuando pregunté decía, pero escúchame, todos los productos tienen maltodextrina. Y sí, pero hay otra cosita más. Explicamos un poco qué es la maltodextrina. Es un polisacárido y se usa prácticamente en todos los alimentos. Se usa como espesante, como endulzante, como estabilizante. Permite, por ejemplo, que no se tengan que usar productos químicos para conservar, ¿no? Y es un aglutinante. Hay una característica, y no la quise poner como slide porque todavía la estoy estudiando. Ustedes saben que los productos nuestros no solamente están micelizados, sino que están micronizados. Tienen microencapsulación. O sea, cada vitamina liposoluble está envuelta en una especie de cápsula que impide que el jugo gástrico la ataque. Por eso es que, por ejemplo, nosotros de repente no nos tenemos que dejar llevar por las cantidades. Hay gente que dice, pero tiene poca cantidad de esto, pero llega a la célula. Un ejemplo muy, muy concreto es el glutatión. Si ustedes miran el glutatión del Once Mix, van a descubrir que son 2 miligramos. Y si ustedes estudian la parte nutricional del glutatión, todas las referencias que hay del glutatión dice que para que algo llegue a la célula, la persona tendría que tomar por lo menos medio gramo, 500 miligramos. Entonces aparece una persona y dice, no, pero yo quiero 500 miligramos, no 2 miligramos. ¿Cuál es la diferencia? Ese glutatión está microencapsulado. Entonces ese glutatión llega a la célula. El otro se puede tomar el glutatión a patadas, a paladas o a cucharadas y el jugo gástrico no le va a permitir que ingrese, ¿no? Entonces, esa microcápsula, uno de los elementos que estimo que lleva, porque hay varios sistemas de microencapsulación, pero existe la microencapsulación con maltodextrina. Para mí, estoy hablando de mí, no es algo que yo haya investigado y que tenga claro. Para mí, la maltodextrina que aparece no solamente actúa como aglutinante, sino que además es el elemento básico de la microencapsulación de la vitamina hidrosoluble. No. Entonces, esta maltodextrina es un aditivo. Entonces, ¿qué hace? ¿Para qué sirve? Sirve como espesante, estabilizante, etc. Pero tenemos otra cuestión. El Biocross tiene otro elemento. Vean el segundo contenido. Les explico algo antes. Todas las etiquetas, cuando se arman de contenido, cuando vienen los ingredientes vienen de mayor a menor. O sea, de lo que tiene más a lo que tiene menos. No solamente en nutrición, sino que también en cosmética. Por eso es que van a descubrir ustedes que en la mayoría de los cosméticos, el primer ingrediente que aparece es agua, ¿no? Y después vienen los diferentes productos adicionados a la crema. Bueno, lo que ustedes tienen es esto, isomaltulosa. Y la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es la isomaltulosa? Es otro edulcorante
que surge de una hidrolización de maltodextrina, y se saca regularmente la isomaltolosa, se saca del maíz. Hay varias calidades. La de peor calidad es la que se saca del trigo. La mayoría de este elemento se saca del maíz y del arroz. Son los dos elementos que se usan para sacar. Entonces, ¿cuál es la cosa interesante? Uno dice, ¿por qué le pusieron esta isomaltulosa? Que les digo algo, yo estudiando esto la encontré y me cerraron muchas cosas con respecto al biocross. Y es lo siguiente, miren, tiene un bajo índice glicémico, por lo tanto es apto para personas diabéticas o con resistencia a la insulina, y ayuda a suministrar energía sin estimular la formación de depósitos grasos. O sea, es, digámoslo así en términos legales, es un azúcar que no engorda. Y tiene dos características que son muy, muy interesantes. Se disuelve en la sangre muy, muy lentamente y mantiene los niveles de azúcar en sangre equilibrados. Y la parte que es muy interesante es que en Europa ya está estudiado y se llama la Autoridad Europea Autoridad Europea de Salud, de Seguridad Alimentaria, eso es, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Ven ustedes el efecto que tiene la isomaltulosa con respecto al azúcar común. La línea roja es el azúcar común y la isomaltulosa es la verde. ¿Qué es lo que sucede? Se los explico. Ven ustedes que los dos ejes dicen nivel de azúcar en sangre y tiempo. Cuando una persona consume azúcar, el impacto que genera el azúcar en su organismo es grandísimo. Pero llega un instante, más o menos a los 40 minutos, donde el nivel de azúcar baja, y baja tanto que incluso en algunos casos provoca hipoglucemia, ¿no? O sea, baja muchísimo. Bueno, la isomaltulosa, primero, no baja, y segundo, se mantiene en el tiempo. Entonces, ¿para qué sirve en términos concretos esto? Sirve para mantener los niveles de energía. Para mantener los niveles de energía. Por eso es que nuestro producto, cuando uno lo estudia, por ejemplo, un producto como, qué sé yo, como el Red Bull y como todo eso, cafeína tiene, taurina tiene. Y ahora hay muchos que están apareciendo con vitaminas B. Entonces, ¿por qué? Esa era una pregunta que siempre me dicen, ¿por qué el biocross es diferente? Entonces siempre pensé que era por el origen de los componentes que son naturales, etcétera, que tiene mucho que ver. Pero uno de los, digámoslo así, de los gatillos es justamente este elemento. Entonces, si la maltodextrina es considerada un azúcar y la isomaltulosa es considerada un azúcar, es lógico que para la ley argentina tengamos exceso de azúcar. Mi recomendación es darle bastante importancia a esto, a la isomaltulosa. ¿Por qué? Porque nos va a permitir explicar, por ejemplo, yo ya lo he hecho, ¿no? Le expliqué a alguna persona que me preguntó sobre el tema. Le digo, mira, lo que pasa es que la isomaltulosa es considerada acá en la Argentina como un azúcar y es fundamental para que mantenga el equilibrio de tu glucosa en sangre. Entonces, es muy simple, o lo consumís o no lo consumís, pero esa es la razón. Y la verdad que la respuesta fue muy afirmativa. He dicho esto, hasta acá es mi participación. Si alguno de ustedes quiere hacer algún aporte, 53 personas, me parece que había mucho interés. Había mucho interés. Está bueno, me encanta que sea así. Si hay alguna pregunta, alguna duda, alguien que quiera acotar algo, con mucho gusto estoy para poder contestar, si puedo.